Hola, ¿qué tal mis colegas de M.A Fisioterapia? Bienvenidos a un nuevo video en donde el tema de hoy vamos a hablar ahora de las patologías de la articulación de rodilla. En este caso nos vamos a enfocar en dos patologías, que es la condropatía rotuliana versus el síndrome de dolor patelofemoral. En este caso no vamos a hablar como un versus, no va a ser un contra, sino vamos a hablar de las características y de las similitudes de cada una de ellas, ya que suelen confundirse mucho al momento de la evaluación fisioterapéutica, ya que sus causas, su clínica, su sintomatología es muy parecida. Pero en esta presentación el objetivo es que podamos diferenciarlas para ver cuál es el tratamiento oportuno y objetivo de cada una de estas dos patologías. Vamos a empezar con su definición, que respecto a la definición de condropatía rotuliana vamos a hablar que es una disfunción en la articulación fémuro-rotuliana. Esto es gracias al desgaste continuo o que existe una lesión en la estructura cartilaginosa, la cual se encuentra en la parte inferior de la rótula y la conocemos como cartílago infrarrotuliano. Esta característica es la principal de la condropatía rotuliana, que existe un daño al cartílago infrarrotuliano. Respecto a la definición del síndrome de dolor patelofemoral, hablamos que es un cuadro clínico de dolor anterior de la rodilla que es provocado gracias a una disfunción en las estructuras que rodean a la articulación. En este caso, principalmente la musculatura, y lo cual genera que exista un incorrecto alineamiento de la articulación fémoro-rotuliana, es decir, la rótula respecto a la fosa troclear, la cual influye directamente en la biomecánica de los movimientos de la articulación de rodilla, principalmente en la flexoextensión. Existen varias características en común, varias similitudes entre las dos patologías, que en este caso es que en las dos duele la rodilla en su parte anterior. Existe dolor al subir o bajar escaleras, al momento de estar sentado mucho tiempo en una silla y levantarse. Existe dolor a la palpación de las diferentes estructuras, sobre todo musculares, en este caso cuádriceps, y existe una crepitación de la rótula. Estas son algunas de las similitudes o de las características en común que cumplen tanto la condropatía rotuliana como el síndrome de dolor patelofemoral. Las causas, respecto a la condropatía rotuliana, hablamos que existe las principales causas, es una carga incorrecta sobre la articulación de la rodilla, en este caso, o una sobrecarga. En este caso podría ser como el senderismo, que tienden a subir cuestas muy empinadas, que tienden a tener la rodilla en semiflexión y que tienden a cargar un peso importante dentro de la articulación de rodilla, lo cual lleva a una lesión del cartílago y a una sobrecarga muscular, en este caso del cuádriceps. Respecto también a los traumatismos directos a la articulación, pues es sobre todo en deportes como fútbol americano, rugby, y los microtraumatismos. En este caso sabemos que una lesión pequeña repetitivamente, es decir, microtraumatismos que están ahí presentes al momento de realizar una actividad física, generan una lesión importante dentro del cartílago infrarrotuliano, lo cual genera que vaya perdiendo su función. Y claro que nos va a dañar a la biomecánica de la rótula en relación de la fosa troclear. Respecto al síndrome de dolor patelofemoral, hablamos que va a existir una incorrecta alineación articular gracias principalmente a un desequilibrio muscular de cuádriceps. Esto es una característica fundamental del síndrome de dolor patelofemoral. Sabemos que normalmente, vamos a ver el por qué se da o por qué es una característica principal. Respecto al cuerpo humano, por manera natural y fisiológica, nuestra musculatura externa de nuestro muslo es más fuerte que la musculatura interna. Es decir, que nuestro vasto lateral, nuestro tensor de la fascia lata y las fibras laterales de nuestro vasto intermedio tienden a ser más fuertes que nuestra musculatura interna, como el sartorio, el grácil, el vasto interno, aductores. Entonces lo que pasa es que nuestra musculatura externa es más fuerte, tiene como un mayor trabajo, por así decirlo, y sufre una disfunción al acortamiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando se acorte esa musculatura, como va y se inserta un tendón común, que es el tendón rotuliano, en el caso del vasto externo, va a jalar o va a atraer la rótula hacia craneal y hacia lateral principalmente. Bien, ¿por qué? Porque nuestra musculatura externa, principalmente el vasto externo del cuádriceps, está acortado y jala a la rótula.
Y la rótula, su principal función es formar un ángulo correcto o formar una correcta biomecánica para que existan los movimientos de flexo, extensión de la rodilla. Entonces, si nuestra rótula no está correctamente ubicada en su fosa troclear, no va a existir una correcta biomecánica y por lo tanto nos va a alterar el movimiento. Bien. Y vamos a hablar ahora de algunos test. Nosotros sabemos que las características, la clínica, la sintomatología es muy parecida. Entonces, nosotros tenemos un paciente que tiene dolor anterior de rodilla, tenemos a un paciente que duele al momento de subir o bajar escaleras, al momento de pararse de una silla y estar sentado mucho tiempo, duele al momento de palpar la musculatura. Nos da puntos importantes para poder ir descartando que es una condropatía rotuliana o un síndrome de dolor patelofemoral. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar una de otra dentro de estas dos patologías con características tan iguales? Para eso existen test y signos los cuales nos van a ayudar a diferenciarlos. Bien, primero vamos a ver los test para la condropatía rotuliana. En este caso vamos a hablar del signo o el test del cepillo, que vamos a tener al paciente en decúbito supino, el explorador, el clínico, fisioterapeuta. Vamos a tomar la rótula por la parte craneal e inferior y vamos a llevarla hacia craneal y hacia caudal. Hacia craneal y hacia caudal. El test va a ser positivo si existen crepitaciones y si existe dolor. Todo esto se hace de manera pasiva. El fisioterapeuta o el clínico evaluar lo hace de manera pasiva. Bien. Después tenemos otro test, que es el test o el signo de Solem, que en este caso tenemos a nuestro paciente en decúbito supino, la misma posición, le enseñamos a que haga una contracción isométrica. Posteriormente, el clínico fisioterapeuta con la parte tenar e hipotenar de la mano colocamos en el borde superior de la rótula y pedimos que haga la contracción isométrica. Este test es positivo si existen crepitaciones y dolor. Puede existir también una disminución de la fuerza muscular o una alteración al momento de contraer la musculatura gracias al dolor que provoca. Bien, entonces, ahora vamos a hablar del test. Ya hablamos de los test para condropatía rotuliana, ahora vamos a hablar de los test del síndrome de dolor patelofemoral. Estos test son principalmente funcionales. ¿A qué me refiero con test funcionales? Vamos a llevar la musculatura a elongación y vamos a llevar la musculatura a una contracción máxima. En este caso vamos a hacer un test de elongación o un test de tomas enfocado al recto femoral. Bien. O al recto anterior. En este caso le pedimos al paciente que se siente al borde de la camilla con la rodilla contralateral a evaluar, la flexionamos hacia el pecho y tumbamos al paciente en la camilla. Podemos manipular un poco el estiramiento con la rodilla contralateral a evaluar y si queremos generar una mayor elongación, llevamos la rodilla hacia caudal o hacia inferior para que exista una mayor elongación. Si este procedimiento causa un dolor alto, quiere decir que es un test positivo a la elongación. Después le pedimos a nuestro paciente que se siente en la camilla o en alguna silla en posición de sedestación, y le pedimos que haga una contracción máxima. Es decir, que extienda la rodilla y nosotros le ponemos resistencia. Si existe dolor, quiere decir que es positivo para un test de contracción máxima del cuádriceps. También existe otro test, o más bien es un juego articular para movilizar la rótula. Ver si la rótula tiene alguna limitación. Para esto ocupamos mover la rótula hacia medial, hacia lateral, hacia caudal y hacia craneal. Normalmente la rótula, como lo mencionamos anteriormente, va a estar hacia craneal y hacia lateral en un alto porcentaje de los casos. Es decir, que va a generar molestias al momento que nosotros lo llevemos en dirección contraria. Si nuestra rótula está hacia craneal y hacia lateral, va a molestar un poco si nosotros llevamos hacia caudal y hacia medial. Pero ese sería uno de los tratamientos. Bien, entonces, en una pequeña recopilación o pequeña conclusión, nosotros tenemos un paciente que tiene dolor anterior de la rodilla. Menciona que le duele en la parte de la rótula anterior. Sabemos que le duele al momento de subir escaleras, al momento de bajar escaleras, le duele al momento de pararse en una silla, genera dolor
también al momento de de activar la musculatura de cuádriceps y al momento de hacer una sentadilla. Ahí nosotros podemos descartar y podemos irnos a dos patologías. O es condropatía rotuliana o es un síndrome de dolor patelofemoral. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciarlo? Bien, mediante los test que hablamos anteriormente. Si nosotros sospechamos de estas dos patologías y hacemos el test de Hollen y el test del cepillo o el signo de cepillo y sale positivo, entonces nos vamos a dirigir más hacia la condropatía rotuliana. Pero si nuestro paciente sale positivo a los test funcionales, a la elongación, a la contracción máxima, al test de Thomas y al juego articular, va a dar positivo para un síndrome de dolor patelofemoral. Entonces ahí nos vamos a ir y vamos a llegar a un diagnóstico certero fisioterapéutico respecto a qué lesión o a qué patología nos estamos enfrentando. Muy bien, sea cual sea la patología que hayamos llegado, ya sea síndrome de dolor patelofemoral o sea condropatía rotuliana, va a existir una inestabilidad rotuliana. Vamos a hablar un poco de esa inestabilidad. Esta inestabilidad rotuliana se presenta gracias a la pérdida de la función estabilizadora de la rótula al momento que se somete a un exceso de fuerza de desplazamiento. Y ahora, ¿qué estructuras nos dan esa estabilización rotuliana? Bien, primero nos da una estructura ósea, que en este caso sería el surco o la fosa troclear, que es esta que vemos aquí, esta fosa troclear. Después nos da el ligamento patelofemoral lateral y medial, que va, en este caso este sería nuestro ligamento patelofemoral medial, que va desde la parte superior y media de la rótula hacia arriba del cóndilo medial en este caso, y es el mismo caso para el ligamento patelofemoral lateral, solamente que en este caso sería de la parte lateral. Después vienen los ligamentos meniscopatelares, tanto el medial como el lateral. En este caso, aquí a la izquierda tenemos nuestro lateral, acá está nuestro peroné, y aquí en la parte interna tenemos a nuestro menisco medial, el ligamento meniscopatelar. Muy bien, que como su nombre lo dice, va desde la parte lateral de los meniscos hacia los bordes de la rótula, ya sea tanto el medial como el lateral. Y claro, la musculatura que se ve asociada, como lo es cuádriceps, como lo es el grupo muscular isquiotibiales, que se encargan de dar una estabilidad a la articulación de rodilla. Y si hablamos principalmente de la rótula, pues hablaremos de la musculatura cuádriceps. Respecto a la evidencia científica, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos indica la evidencia científica? El doctor Brandstrom en 1964 demostró que los pacientes que tenían anteriormente una luxación de la rótula, existe una luxación de la rótula constante. Cada vez que los pacientes se luxaban la rótula, había posibilidades de que existiera una luxación, o sea, una mayor probabilidad de luxación. ¿Por qué pasa esto? Porque se presenta un aplanamiento o una displasia del surco troclear. Y como vemos en la diapositiva anterior, el surco troclear, como aquí lo dice, es uno de los estabilizadores rotulianos. Entonces se daña principalmente, después viene el doctor francés de Yeur, que dice que el desgaste se encuentra en la porción proximal de la tróclea, es decir, en la porción proximal, es decir, en esta parte proximal y lateral, perdón, en esta parte sería, porque aquí tenemos a nuestro peroné. Entonces nos dice que la principal situación al momento de luxarse es que se daña o existe como un aplanamiento, una displasia de la fosa troclear en la parte lateral y genera que exista una mayor probabilidad de que se vuelva a luxar esa rótula. Muy bien. Después también el francés de Yeur, el doctor, demostró que el retináculo lateral proporciona hasta un 19% de la resistencia contra el desplazamiento, es decir, contra la luxación. Es decir, que si nosotros tenemos a un paciente que tiene una luxación de la rótula y al momento de nosotros tratarlo le relajamos al 100% el retináculo lateral, existe una alta probabilidad de que al momento de él pararse o al momento de generar alguna flexo extensión máxima de rodilla genere una luxación. Entonces es una bandera amarilla o una bandera roja al momento de tratar a un paciente con luxación de rodilla, hablando del retináculo lateral. Bien,
Entonces debemos de tener nosotros cuidado como fisioterapeutas al momento de tratar a pacientes con luxación de rótula. Muy bien, vamos a hablar de una conclusión de la condropatía rotuliana versus el síndrome de patelofemoral. Para empezar, hablamos que no es un versus, más bien son dos patologías que tienen similitudes y características y clínica que es similar. Muy bien. Respecto a la condropatía rotuliana, sabemos que su principal característica es que existe un desgaste del cartílago infrarrotuliano. Los factores de riesgo y causas principales es el sobrepeso, la edad y el sobreuso. Y influye principalmente una estructura cartilaginosa, en este caso cartílago infrarrotuliano. Respecto al síndrome de dolor patelofemoral, es una disfunción de las estructuras relacionadas con la articulación femoropatelar, que ya sabemos influye importantemente la musculatura, el desequilibrio muscular de la musculatura de cuádriceps, que como hablamos anteriormente, nuestra musculatura lateral del muslo, en este caso tensor de la fascia lata, vasto externo principalmente, es más fuerte que nuestra musculatura interna o nuestra musculatura aductora. Es por ello que la rótula tiende a ascender y lateralizarse, y también es por ello que la mayor causa de las luxaciones de la rótula es hacia lateral. Bien, algunos factores de riesgo y causas del síndrome de dolor patelofemoral es el sobreuso, la mala técnica y el desequilibrio muscular, como lo hablamos anteriormente, y influyen principalmente factores biomecánicos. Bien, aquí hay una pequeña conclusión de las dos patologías. Y ahora, respecto a lo que hemos platicado, ¿ustedes creen que puede ayudar la fisioterapia en este tipo de lesiones? Sí, definitivamente la fisioterapia puede ayudar a este tipo de lesiones. Es importante saber sus características, su clínica, su sintomatología, su mecanismo de lesión, como lo hablamos anteriormente, ver qué estructuras se ven dañadas para poder nosotros hacer los tests adecuados, ir descartando las patologías y llegar a un diagnóstico fisioterapéutico oportuno y preciso. Bien, respecto a la evidencia científica que nos habla el Sevier y Clinical Key, es que la fisioterapia funciona para el síndrome de dolor patelofemoral. Aquí lo podemos ver, se utilizan varios métodos de tratamiento no quirúrgico para abordar el síndrome de dolor femulopatelar. La base del tratamiento es la fisioterapia mantenida, es decir, hay evidencia científica que dice que la fisioterapia, nosotros como fisioterapeuta, somos los encargados de la salud de primera instancia para un síndrome de dolor femulopatelar. O sea, nosotros podemos estar en la primera línea de salud. Eso es algo importante que tenemos que tener a nosotros presente, que en realidad en nuestro país, en México, no es muy común. No es algo que se presente continuamente, pero en otros países somos primera línea de salud. Y en este caso, en el síndrome de dolor femoropatelar, en México deberíamos de ser la primera línea de salud. Bien, ¿en qué se va a basar la fisioterapia? Primero, en relajar esa musculatura, en poder relajar, obtener un equilibrio, tanto la musculatura externa como la interna. Para eso tenemos que relajar y posteriormente fortalecer la musculatura. Tenemos que hacer estiramientos, equilibrio, trabajar el equilibrio y la propiocepción. También nos habla que no existe evidencia científica respecto al uso de prótesis a largo plazo. Les voy a leer este pedazo que es importante, que dice: en combinación con la fisioterapia, a menudo se utilizan dispositivos ortopédicos, incluyendo los vendajes funcionales rotulianos, rodilleras, órtesis, incluso plantillas. Sin embargo, no existen pruebas de que el uso de estos dispositivos sea útil a largo plazo. Es decir, nosotros podemos utilizarnos o apoyarnos con las órtesis, como lo es también el vendaje neuromuscular o kinesiotape, para dar estabilidad a esa articulación, para poder relajar esa musculatura, pero solamente en periodos agudos o medios, ya que en periodos crónicos no se utiliza tanto una rodillera o algún utensilio ortopédico, o más bien no existe una evidencia científica. También habla que no es justificado el tratamiento con inyecciones de AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroideos, y también nos habla que va a existir un alivio espontáneo. Va a existir un alivio espontáneo. ¿A qué me refiero con eso? Que si nosotros le damos al paciente
un tiempo de descanso, va a existir un alivio porque nuestro cuerpo es tan inteligente que va a poder encontrar una manera de disminuir ese dolor. Pero para eso estamos nosotros los fisioterapeutas, para poder acelerar un poco ese proceso de recuperación y sobre todo volver a recuperar la correcta biomecánica de las estructuras para poder tener un mejor movimiento, que es lo que nos especializamos nosotros en función y movimiento. Muy bien. Estas son algunas de las bibliografías que utilicé. Pueden encontrarlas en Clinical K o en el Sevier. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, pueden hacérmelo en las páginas de M.A Fisioterapia, tanto en Instagram como en Facebook, enviarme un correo o dejarlo aquí en el canal de YouTube. Suscríbanse al canal y estén al pendiente de las notificaciones. Saludos, colegas, y gracias por ver este video.